Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar hoy con ustedes porque vamos a desentrañar un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo y que involucra a dos de los nombres más sonados, Demet Özdemir y Can Yaman. Prepárense porque lo que vamos a comentar hoy es una confesión que, según los rumores y lo que se comenta, ha dejado a Can Yaman, bueno, sin palabras. Sí, han oído bien. Y para no perderse ninguna de estas primicias y estar siempre al día con todo lo que sucede en el fascinante universo de las celebridades, les recuerdo lo importante que es darle a ese botón de suscripción que ven por ahí abajo. No se olviden de activar la campanita para que les avise cada vez que subamos contenido nuevo. Hemos seguido de cerca la trayectoria de Demet Özdemir, esa actriz turca que ha conquistado corazones con su talento y su carisma. Desde sus inicios ha demostrado una evolución impresionante, consolidándose como una de las figuras más destacadas de la televisión y el cine turco, y ahora, a nivel internacional. Su capacidad para meterse en la piel de personajes diversos, desde la dulce Sanem Erkencikus hasta roles más complejos y dramáticos, la ha catapultado a la fama mundial. Y Can Yaman, ni hablar, un fenómeno que trascendió fronteras, con su mirada penetrante, su físico imponente y su personalidad arrolladora, ha sido objeto de innumerables titulares y suspiros a lo largo y ancho del globo. Su popularidad es tan grande que ha pasado de ser un actor emergente a un ícono de la cultura pop, inspirando tendencias y consolidando una legión de seguidores devotos. Pero ¿qué pasa cuando las vidas de estas dos estrellas, que en algún momento compartieron una conexión tan fuerte, tanto en la ficción como en la vida real, vuelven a cruzarse de una manera tan reveladora? La noticia que ha encendido las alarmas y generado toda esta expectación gira en torno a unas declaraciones que Demet Özdemir habría hecho recientemente. Y no se trata de algo trivial, nada de rumores sobre su próximo proyecto, una nueva colaboración o un nuevo romance pasajero, que ya sabemos que son el pan de cada día en este mundo. Estamos hablando de algo que parece tocar fibras más profundas, algo que tiene que ver con su pasado, con su relación y, en particular, con Can Yaman. La forma en que se ha manejado la información es bastante intrigante, digna de un guión de telenovela. Al principio eran solo susurros, comentarios en foros de fans dedicados a la pareja, pequeños adelantos en redes sociales que insinuaban una gran revelación, como migas de pan dejadas a propósito para desatar la curiosidad. Pero ahora la cosa se ha puesto más seria y las fuentes, aunque no siempre confirmadas oficialmente, apuntan a una confesión que podría cambiar la percepción que muchos tenemos sobre su relación pasada, aquella que mantuvo en vilo a miles de seguidores. Imaginen la escena, Demet en una entrevista, quizás en un contexto más íntimo, donde las cámaras son menos invasivas y las preguntas fluyen con mayor naturalidad, o tal vez en un evento público donde se le presiona un poco más, donde el micrófono está más cerca y las miradas se intensifican, decide abrirse. Y no se trata de una simple anécdota o una reflexión superficial. Las filtraciones, provenientes de círculos cercanos a la producción de dicha entrevista o de personas que tuvieron acceso anticipado a la información, sugieren que Demet ha hablado sobre aspectos muy personales de su relación con Can Yaman, detalles que hasta ahora permanecían ocultos para el público, guardados bajo llave en la intimidad de su pasado. Se dice que ha compartido cómo vivió esa etapa, cuáles fueron sus sentimientos reales, las alegrías y las tristezas que la acompañaron, y quizás, y aquí es donde la cosa se pone más jugosa, cómo percibe ella ahora esa conexión que tuvo con él, qué significado le otorga hoy en día esa experiencia compartida. ¿Qué podría haber dicho Demet para dejar a Can Yaman, ese hombre que rara vez parece inmutable ante las cámaras, sin palabras? Pensemos en las posibilidades. Podría ser una confesión sobre la intensidad de sus sentimientos en aquel momento, una declaración de amor profundo o una revelación de la magnitud de su conexión que Can Yaman tal vez no llegó a dimensionar por completo, o que quizás, por diversas circunstancias, no supo cómo manejar o valorar en su justa medida. O quizás una revelación sobre las dificultades que enfrentaron, los obstáculos que tuvieron que superar juntos, o como las presiones de la fama, la constante exposición mediática y las expectativas de los fans afectaron su relación de una manera inesperada y tal vez perjudicial. Otra vertiente interesante es la posibilidad de que Demet haya expresado un arrepentimiento, un lamento por decisiones tomadas o por caminos que no supieron tomar juntos, o por el contrario, una confirmación rotunda y valiente de que a pesar de todo fue un capítulo importante y definitorio en su vida, una etapa que la marcó profundamente y de la que guarda recuerdos agridulces. Recordemos que la relación entre Demet y Can Yaman fue de esas que capturan la atención del mundo entero, eclipsando cualquier otra noticia por un tiempo.
Protagonizaron juntos la exitosa serie Erkencicus, y la química entre ellos era tan palpable, tan eléctrica, tan innegable, que los fans inmediatamente se enamoraron de la idea de que la ficción traspasara la pantalla, que ese amor de telenovela se convirtiera en una historia de amor en la vida real. Y durante un tiempo así pareció ser. Fueron vistos juntos en numerosas ocasiones, compartiendo momentos íntimos y públicos, y aunque nunca confirmaron oficialmente su relación en su momento más álgido, era un secreto a voces, un susurro constante en los medios y en las redes sociales. Su idilio televisivo se convirtió en una narrativa irresistible para el público, alimentando la fantasía colectiva de que los protagonistas de una historia de amor tan apasionada eran, en realidad, almas gemelas. Sin embargo, como suele suceder en el vertiginoso y a veces implacable mundo del estrellato, las cosas no siempre duran para siempre, y los finales felices de las series rara vez se trasladan al plano personal de forma permanente. Su relación llegó a su fin, y aunque las razones exactas nunca se explicaron detalladamente, dejando un velo de misterio, se rumoreaba sobre diferencias irreconciliables, presiones externas insoportables, choques de personalidades o simplemente caminos que se separaban porque sus destinos individuales tomaban rumbos distintos. Y es precisamente sobre este desenlace, sobre lo que vino después, o sobre los motivos subyacentes que llevaron a la ruptura, que se cree que Demet ha hecho sus más recientes y sorprendentes declaraciones, arrojando luz sobre un pasado que muchos creían conocer. Imaginen a Can Yaman recibiendo esta información. Para alguien que ha estado en el ojo del huracán mediático desde hace años, que ha vivido sus propios altibajos profesionales y personales, una confesión de esta magnitud, viniendo de alguien con quien compartió una etapa tan significativa y que aún genera tanto interés público, debe ser impactante. Se sentirá sorprendido por la sinceridad de Demet, por la franqueza con la que ha decidido exponer aspectos tan íntimos de su relación. Tal vez se reconozca en sus palabras, en sus descripciones de los sentimientos o las dificultades. O peor aún, quizás hay aspectos de la relación, o de sus sentimientos en aquel entonces, que él desconocía por completo y que ahora salen a la luz, revelando una dimensión que él nunca percibió. La especulación es infinita, y eso es lo que hace este tema tan fascinante y adictivo para los seguidores. Los detalles que se filtran hablan de una honestidad brutal por parte de Demet, una valentía para desnudar su alma ante el público. Se dice que no ha tenido reparos en hablar sobre los desafíos de mantener una relación bajo el escrutinio público constante, sobre cómo las expectativas de los fans, que a menudo idealizan a sus ídolos, y la presión de los medios, que buscan constantemente la primicia, pueden ser abrumadoras y minar hasta la relación más fuerte. Y lo más importante, se rumorea que ha reflexionado sobre el impacto que Can Yaman tuvo en su vida, cómo influyó en su desarrollo personal y profesional, y quizás, cómo ella misma impactó en la de él, dejando una marca imborrable. Podría ser que haya admitido errores propios, que haya reconocido momentos de debilidad o inseguridad, o que haya revelado su propia vulnerabilidad en ese momento, mostrando una faceta humana que trasciende la imagen de estrella glamurosa. Lo intrigante de este tipo de confesiones es que nos recuerdan que detrás de las cámaras, detrás de las redes sociales y las portadas de revistas, hay personas reales con sentimientos complejos, miedos profundos y experiencias vitales que, aunque magnificadas por la fama, son fundamentalmente humanas. Y cuando esas personas son figuras públicas, sus vivencias, sus amores y sus desamores se convierten en tema de conversación, en objeto de análisis y, a menudo, en inspiración para otros. La confesión de Demet Özdemir, sea lo que sea que contenga exactamente, parece ser una de esas declaraciones que rompen con el silencio, que ofrecen una nueva perspectiva sobre una historia que creíamos conocer, y que sin duda, dejan una huella imborrable en la narrativa de sus vidas y en la memoria de sus seguidores. Se especula mucho sobre si estas declaraciones se refieren a un arrepentimiento por cómo terminaron las cosas, un deseo de enmendar errores pasados o de buscar una forma de paz con el recuerdo. O quizás a un deseo de cerrar un capítulo de su vida de una manera más sincera y pública, de manera que ella pueda seguir adelante sin lastres emocionales. Otra posibilidad es que Demet esté reafirmando el valor de esa experiencia. A pesar de sus dificultades y su final, reconociendo que fue una etapa crucial para su crecimiento y autoconocimiento. Podría estar enviando un mensaje a Can Yaman, una especie de reconciliación simbólica, un intento de entendimiento mutuo, o una despedida definitiva, marcando un punto final claro y contundente. La ambigüedad es deliberada, y cada quien puede interpretar la situación a su manera, alimentando aún más el debate y la expectación. La clave de por qué esto podría dejar a Can Yaman sin palabras,
a ese actor que proyecta tanta seguridad y carisma, podría residir en la naturaleza misma de la confesión. Si Demet ha revelado un sentimiento profundo y sincero que él nunca captó, una verdad emocional que él no percibió durante su relación, o si ha puesto en perspectiva la relación de una manera radicalmente distinta a como él la vivió o la recuerda, eso podría ser desconcertante y obligarlo a una introspección. Imaginen que ella hable de cómo lo amaba de verdad, de cuánto le doló la ruptura, de cómo lo extrañaba, de una forma que él nunca imaginó, que nunca le fue comunicada o que él no supo leer en sus gestos o palabras. Eso sin duda obligaría a una reflexión profunda sobre lo que pudo haber sido y lo que fue. Además, en el contexto de la carrera de ambos, que siguen siendo referentes indiscutibles en la industria, esta confesión llega en un momento particularmente interesante. Ambos están en la cima de sus carreras, con proyectos importantes en Turquía y a nivel internacional, y cuentan con una base de fans fiel y apasionada que sigue cada uno de sus movimientos. Cualquier declaración que los involucre, y más aún si es tan personal y delicada, tiene el potencial de generar un impacto significativo en su imagen pública, en la percepción que el público tiene de ellos como individuos y por supuesto como expareja. Podría reavivar el debate sobre su relación, generar nuevas teorías sobre sus personalidades y, quizás, influir en la forma en que los fans se relacionan con su trabajo. Es importante recordar, y siempre lo recalcamos en nuestro canal, que hasta que no haya una confirmación oficial, hasta que las palabras exactas de Demet Özdemir salgan a la luz de forma pública y verificada, y no a través de filtraciones o rumores, todo esto sigue en el terreno de la especulación y la conjetura. Sin embargo, la persistencia de estos comentarios, la forma en que han ganado fuerza en los círculos de fans y en la prensa de entretenimiento, y el silencio absoluto por parte de Can Yaman ante estas noticias, sugieren que hay algo de verdad en ello, algo que ha removido las aguas. Y la idea de que una confesión suya haya dejado a Can Yaman, el galán que ha conquistado audiencias en todo el mundo sin palabras, es, sin duda, un titular jugoso y una historia que merece ser contada y analizada. Así que, mis queridos amigos, la trama se sigue desarrollando, el misterio se profundiza. La confesión de Demet Özdemir, sea cual sea su contenido exacto, parece haber removido aguas profundas, tanto en el mundo del espectáculo como en el imaginario colectivo de sus seguidores. Y la reacción, o más bien la falta de reacción de Can Yaman, es precisamente lo que alimenta la curiosidad y el misterio, lo que genera más y más preguntas. Nos preguntamos si él responderá de alguna manera, si romperá su silencio para dar su versión, o aclarar los hechos. ¿Se mantendrá impasible, dejando que el tiempo y la especulación hagan su trabajo? ¿Cómo afectará esto a la percepción que tenemos de su historia juntos, de su romance televisivo y real? Son todas preguntas que por ahora quedan en el aire, esperando una respuesta que quizás nunca llegue de forma explícita. En resumen, hemos explorado las últimas noticias y especulaciones sobre una supuesta confesión de Demet Özdemir que, según los rumores, ha impactado profundamente a Can Yaman, dejándolo, al parecer, sin palabras. Hemos recordado su historia juntos, la química que cautivó a millones de espectadores y el fin de su relación, que dejó a muchos con ganas de más. Y hemos analizado las posibles implicaciones de unas declaraciones tan personales, intentando descifrar qué pudo haber dicho Demet para generar tal reacción. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes, mi querida comunidad. ¿Creen que esta confesión es real, o es solo un rumor más en el vasto universo de las celebridades? ¿Qué creen que pudo haber dicho Demet Özdemir para causar tal impacto? ¿Fue algo relacionado con el amor, con el dolor, con el arrepentimiento, o quizás con una profunda reflexión sobre su pasado? ¿Cómo creen que reaccionó Can Yaman? ¿Cómo creen que debería reaccionar ante estas palabras, si es que realmente las escuchó? Déjenme sus opiniones, sus teorías más locas y sus análisis más profundos abajo en la sección de comentarios. Me fascina leer sus puntos de vista, debatir con ustedes y construir juntos un entendimiento más completo de estos fascinantes personajes. ¿Y si disfrutaron de este vídeo? Si les pareció interesante y les gustaría ver más contenido como este, lleno de chismes, análisis profundos y las últimas noticias del mundo del espectáculo, no duden en darle un gran me gusta a este vídeo. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes, a investigar, a analizar y a compartir con esta comunidad que tanto queremos. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen esa campanita para no perderse absolutamente nada de lo que publicamos. Serán los primeros en enterarse de nuestras nuevas exclusivas y análisis.
Nos vemos en el próximo vídeo con más secretos desvelados y más historias fascinantes. Hasta pronto.